espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Hermanos, celebramos la Eucaristía en el domingo 11º del tiempo ordinario. Las parábolas, como las que hoy escucharemos en el Evangelio, nos presentan el reino de Dios como una realidad que crece día a día, siendo Dios el que da ese crecimiento con la cooperación de los que creen. En el corazón de cada ser humano Dios siembra la semilla de su verdad y de su gracia, obrando de modo silencioso. Que esta Eucaristía nos ayude a abrirnos sin reservas a la voluntad de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño, lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime, lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso,
procuramos agradarle en el desierto o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, me permiten hacer un pequeño comentario antes de la homilía. Recuerdan que yo les he dicho a ustedes que soy apologeta, es decir, alguien que tal vez no soy experto, pero sí me manejo en esas áreas de la defensa de la fe en cuanto los hermanos protestantes atacan, ¿no? En la última frase que aparece en la escritura de hoy, el Evangelio de hoy, dice que les explicaba todo en privado a sus apóstoles. ¿Lo escucharon? Lo escucharon. Bueno, me alegra mucho que estén despiertos. La cuestión es que el mundo protestante se ha metido demasiado en nuestras cabezas y entonces hay mucho católico que cree nada más aquello que está en la Biblia. Y si solo está en la Biblia, entonces solo eso se cree, y lo que no está en la Biblia, por más que lo predique el padre, por más que lo predique el obispo, por más que lo predique el papa, nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia, entonces no hay que creerlo. Es lo que estamos creyendo en la actualidad. Hoy podemos escuchar, como digo, esa frase final en donde dice Jesucristo, o más bien dice el evangelista San Marcos, que a sus discípulos, a sus apóstoles, les explicaba todo en privado. Hay otra expresión en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 30, en donde dice San Juan: Jesús
hizo en presencia de sus discípulos muchas otras señales milagrosas que no están escritas en este libro. Estas se escribieron para que ustedes crean que Él es el Hijo de Dios. Muchas cosas hizo, muchas cosas dijo que no quedaron escritas. Sin embargo, bueno, a lo que vamos con esto es, de allí es donde la iglesia predica y hace cosas que no están en la Biblia. Porque cuando la gente cree que solo hay que creer lo que está en la Biblia, eso se llama fundamentalismo. Así estamos creyendo en la actualidad, lastimosamente. La pregunta es, ¿qué les diría Jesucristo a sus apóstoles cuando los instruía en secreto? ¿Qué más cosas? Porque hay otras palabras, hay otras expresiones que también nos pueden ayudar a entender. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en aquel testamento que escuchamos, recuerdan ustedes, antes de la ascensión. Tengo otras muchas cosas que decirles, pero todavía no se lo puedo decir porque todavía no pueden entenderla. Las entenderán después. Ahí hay muchas cosas que quedan. Eso es lo que se llama, hermanos, la memoria de la iglesia. O por decirlo con palabras teológicas, con una palabra teológica que la mayoría no, digamos, no le gusta, especialmente a los hermanos protestantes no les gusta esta palabra. Es lo que la iglesia llama la tradición. ¿Cómo se llama? Pero no tradición de sacar procesiones, que ahorita últimamente no hemos podido sacar. Esa no nos referimos a eso, sino a la memoria de la iglesia. Es algo así como usted en su familia, usted se conoce, por ejemplo, la familia de su mujer, de su esposa, y la familia de su marido, de su esposo. Usted le conoce a los papás, a los hermanos, a los tíos, y así la cantidad de gente. Entonces, en la familia pasan sucesos que uno guarda en la memoria, y entonces esas memorias usted lo evoca. Cuando alguien llora, usted sabe por qué llora. Cuando alguien hace tal cosa, ya usted ya sabe por qué está actuando. Por ejemplo, le voy a contar una intimidad de mi familia. A nosotros como familia no nos gustaban los gatos. No nos gustaban los gatos. Algunos dicen, ay, los gatos tienen los 7 pelos del diablo. No tiene 7 pelos del diablo. Es lo que cree mucha gente, ¿no? Pero le voy a contar por qué a mi familia no le gustaban los gatos. Mi papá, que en paz descanse, él dice que mi mamá nos los contaba, ¿va? Dice que una vez estaban durmiendo eso en su cama, ¿no? Y entonces resulta que él empezó a soñar que un gato venía encima de él y le empezaba a arañar. Y mi papá hacía gestos o ruidos escalofriantes, ¿no? Aquellos ruidos que uno hace en la noche. Esos ruidos, ¿va? Y entonces mi mamá lo despertaba, despertate, que estás soñando, ¿no? Y entonces resulta que estaba soñando eso mi papá con un gato. Y cabal cuando despierta, ahí está el gato. Entonces viene mi papá, entonces lo llama así despacito, lo acaricia, como ya saben cómo hacen los gatos, ¿no? Viene, lo agarra, ay, chulo gato, lo agarra y le tuerce el cuello, lo lanza y lo mata. Y por ese sueño que tuvo mi papá, entonces no nos gustaban los gatos, ¿va? Entonces nos daba miedo los gatos, como a muchos. Hoy hasta videos sacan de los gatos. Pero en la casa donde vivimos ahora, ya solo mi hermana está en la casa. Entonces, esa casa hace 25 años más o menos que vivimos ahí, casi 30 años. Cuando nos pasamos ahí no habían casas, solo era monte. Y entonces atrás había muchas ratas. Y pues como había muchas ratas se metían a la casa, ¿no? Entonces desde entonces, pues mejor contratamos un gato para que ahuyente las ratas. Pero bueno, a lo que iba con esto es la memoria de mi familia, y también lo tienen muchos mis hermanos, ¿por qué no nos gustaban los gatos o no nos gustan? Bueno, esto no es nada más por contarles una anécdota familiar, sino esas memorias uno sabe por qué no les gustan, por ejemplo, ciertas cosas. Bueno, en la iglesia se guardan memorias así, que no necesariamente están escritas, sino que están, como ya dije, en la memoria de la iglesia, que los papas predican, que la gente predica, que los santos han predicado y que de pronto no están en la Biblia. Entonces, ojalá que nosotros entendamos
porque muchos están dejando de, digamos, o más bien están siendo fundamentalistas solo lo que está en la Biblia. Pero ahorita que una cantidad de videos, porque ahorita todo es virtual, ahí aparecen muchos pastores protestantes que dicen lo que dice la Biblia. ¿Es bíblica la confesión? ¿Se puede confesar un hombre con otro hombre? ¿Qué dice la Biblia? Así lo presentan. Y todos empiezan a ver esos videos y dejan de creer en la confesión. Bueno, como digo, un comentario. Creo que me estiré demasiado, no lo quería estirarme tanto. Bueno, arranquemos con la homilía. Fíjense que les voy a hacer una confesión. Hoy yo recibo como sacerdote un respiro, un alivio. ¿Por qué? Porque cuando uno de sacerdote, lo ordenan sacerdote a uno está emocionado, uno quiere tragarse el mundo. Hoy sí, voy a anunciar a Cristo. Todo el mundo va a conocer a Cristo, hoy me van a conocer. Uno quiere anunciar a Cristo, uno está entusiasmado, uno está pues así, eufórico para anunciar a Cristo. Y uno empieza, pues arranca y ve chipilín, nada. Y uno se siente frustrado muchas veces. Así dice Fray Nelson Medina, uno de predicador tiene que estar preparado para la frustración, porque por muchas palabras que uno dice, muchas veces la mayoría de personas se quedan así, indiferentes. Y no le hacen caso al predicador, ¿verdad? Al sacerdote. Uno se queda frustrado. Bueno, eso es algo que nos pasa a los sacerdotes. Pero se lo voy a plantear de acuerdo también al estado suyo, desde su vocación. La mayoría de ustedes están casados. Entonces, yo sé, por sacerdote, porque escucho las intimidades, bendito Dios, entonces de muchos de los hermanos que van conmigo a pedir consejo, lo que sea, entonces uno sabe que hay dolores que están en ustedes. Por ejemplo, la mayoría de hermanas que son madres y esposas, la mayoría tienen quejas contra el marido, que mi marido, yo por más que le diga, no viene a misa. Hay hermanas que hasta lloran, mi marido no va a misa. Yo le digo, mi hijo, vamos a misa. Vaya usted si quiere. Eso es para la gente que no tiene nada que hacer. Y le responde así. También en muy raros casos también hay hermanos varones que es la mujer la que no quiere venir a misa. Y entonces, por más que el marido le diga, mi hija, vamos a misa. Y la mujer, ¿y vos para qué vas tanto a misa, pues? Seguramente tenés tu caspiana por ahí. A él le responden así, ¿no? Y la gente no quiere venir a misa. Especialmente la madre de familia sufre mucho porque los hijos, por más a veces que uno le diga, vamos a misa, los patólogos ingratos se quedan viendo televisión. Hoy que está lloviendo, pues la gente se queda empunchado y no quiere saber nada de misa, y solita la mamá viene a la Santa Iglesia. ¿Verdad que hay muchas quejas así? Yo sé que sí. Y duele. No le voy a decir que no duele. A mí como sacerdote me pasa. A veces tengo que llorar también con los que vienen a llorar también con uno. Uno tiene que llorar. Pero mi hija, si era tan fácil, solo cumple el mandamiento que dice tal. Y no, la gente no hace caso. Y uno se siente frustrado. Pero como les digo, hoy recibo un respiro. ¿Saben por qué? Porque el reino de Dios crece independientemente de lo que nosotros hagamos. Es algo poderoso, fuerte, y crece en el misterio. Lo que es verdad es que si nosotros estamos en la Santa Iglesia hoy, es porque también Dios nos ha puesto un trabajo. La exhortación que hoy le quiero hacer a usted, esposa, madre de familia, esposo, padre de familia, y al mismo tiempo a mí como sacerdote, es: usted, hermana, eche la semilla, predíqueles, dígales, corríjales. Usted, señor, esposo y padre de familia, dígales, corríjalos, predíqueles, y no se canse de decir las cosas, porque el fruto usted no lo va a ver. Es lo que nos dice hoy Jesucristo. Muchas veces no vamos a ver el fruto, porque la semilla queda sembrada, y la semilla va creciendo independientemente de nosotros. Lo que Cristo quiere decir ahí, ¿verdad? Usted echa la semilla y usted ni sabe cómo, usted está durmiendo en la noche y usted no sabe ni cómo. A través de los días la semilla va creciendo, la tierra por sí sola, dice, va dando fruto. Y es un proceso. Dice, primero los tallos, después las ramas, y después de las ramas los frutos. Es un proceso.
Lo que pasa es que nosotros somos muy impacientes y ahí viene el sufrimiento nuestro, tanto el suyo como el mío. Ya voy a decir tanto el suyo como el mío. Ahí vienen los sufrimientos. Lo que pasa es que, como dice el Papa Francisco, uno a veces quiere, uno es lo inmediato. Eso nos ha metido en la iglesia el inmediatismo. El Papa Francisco lo dice de la siguiente manera: el mundo comercial no lo metamos en la iglesia, porque lo que hacemos en el mundo comercial, en el mundo del trabajo, uno trabaja por pedidos, uno trabaja por días, y la gente quiere los pedidos así. Esto hay que sacarlo en tantos días. Toda la gente se mata, la pobre, y entonces así queremos hacer en la iglesia. La señora le dice y le dice a los hijos, y la señora quiere que un día le hagan caso, y lastimosamente la mayoría de veces no vamos a ver eso. La mayoría de veces no lo vamos a ver. Pero lo que voy con esto, hermanos, es: no se canse de decir las cosas. Mire, yo sé que duele, porque usted dice y le responde mal. Usted dice y encima de eso se pelean con usted. Eso es así. Es más, todavía le dicen sus cosas malas. ¿Y para qué vas tanto a la iglesia? Mira, y ni cambias. Por gusto vas a la iglesia. Así nos dicen, ¿verdad? Esa es la palabra que la mayoría tiene. En el fondo uno tiene que saber y ser maduro. Esas palabras son justificación del que no quiere venir a la iglesia. Otra razón de por qué, vea, la primera lectura que escuchamos hoy, ¿verdad? Lo que decía el profeta, ¿verdad? Donde decía Dios: pues yo soy el que humilla al árbol grandote y exalto al árbol chiquitito, que lo siembro en el monte. ¿Qué significa eso? Significa que siempre va a haber oposición a la palabra de Dios. Siempre va a haber. Por supuesto que ahí está hablando de los grandes poderes de este mundo. Los gobiernos muchas veces se van a oponer. Son pocos los gobiernos, ¿verdad? O las instituciones a nivel global, son pocos los que realmente avalan la predicación de Jesucristo, pero la mayoría de veces siempre va a haber oposición, no van a querer aceptarlo. Siempre va a ser así. Si hablamos históricamente, por ejemplo, la evangelización aquí en Guatemala, hubo sangre para que Cristo fuera implantada aquí. Hubo sangre, hubo oposición. Por ejemplo, hablamos muy puntualmente, veamos la historia de las Verapaces. Dice que cuando llegaron los evangelizadores ahí, esa gente era aguerrida, esa gente era así violenta, y por supuesto legítimamente, porque están defendiendo su cultura, ¿va? Y su gente. Pero ahí, uno mira las historias de la evangelización aquí en Guatemala y uno dice: por Dios, siempre se ha derramado sangre. ¿Saben cómo conquistaron allá? Algo así como las historias que pasaron en el Perú también, con música. Tocaron musiquita y se bajaron los ánimos de los aguerridos hombres allá guatemaltecos en las Verapaces. Así penetró la evangelización. Si hablamos a nivel global, en muchos países la iglesia y la predicación y Jesucristo han recibido oposición. Veamos las historias de China con los primeros evangelizadores chinos. Los primeros evangelizadores que se fueron de Europa a evangelizar China. Ahí están los santos mártires, Hans King y compañeros mártires. Una cantidad de gente muerta siempre va a recibir oposición. Entonces no se extrañe usted, hermano y hermana, no se extrañe de que cuando usted va a predicar o va a hablar o va a corregir, no se extrañe que se le opongan, no se extrañe. Pero usted no se canse y siembre la palabra ahí. Siémbrelo. Que no nos corresponde a nosotros ver los frutos. Dios es el que va a hacer crecer. Amén. Dios es el que va a hacer crecer. Y se lo digo, yo les narro muchas experiencias como sacerdote mío para que se vea, digamos, real. Porque muchas veces, predicamos no tonterías, sino que a veces teorías que pueden ser muy bien dichas, pero en el fondo tal vez no tienen fundamentos experienciales. Como sacerdote yo escucho pues a mucha gente que viene a pedir consejo, gente que viene a pedir confesión, gente que viene a buscar pues
algunas cosas, ¿no? Y entonces uno escucha a mucha gente, especialmente gente grande, muchos jóvenes vienen con unos sacerdotes, pero hay gente grande que le dicen a uno lo siguiente: Padre, yo estoy arrepentido de lo que he hecho yo con mi vida. Mi mamá, mi papá me decían tales cosas y en ese entonces no les ponía atención. Yo pensaba que eran tonterías de ellos, pero hoy me doy cuenta de que ellos tenían razón. Y de hecho yo mismo me sentí así también en cierta ocasión. Pero esas historias aparecen. La semilla que usted va a sembrar ahora con los hijos no se queda por gusto, se queda profundamente sembrada en la memoria, en el alma de la persona, y después echa brotes. Por supuesto que no es al 100%, porque la gente somos libres, uno elige el bien o elige el mal. Usted tiene que sembrar la palabra, la semilla de bien. Ya los hijos, ellos son los que decidirán después. En el momento no lo aceptan, pero después eso da fruto. Como digo, tal vez no a un 100%, pero la mayoría de veces le garantiza de que así da. ¿Por qué? Porque es Dios, es Jesucristo el que hace crecer la semilla que usted va a sembrar. Entonces, por eso, hermano, no se me desespere. Lo mismo me digo a mí también, porque como digo, a veces a mí me duele muchísimo que uno dice las cosas y la gente, ay, parece que no dice nada. Y pues uno llora con ellos porque se descalabran la vida. Y tan fácil evitar esas cosas haciendo lo que Dios dice, pero la mayoría de veces no. Por eso le digo yo a usted, y como me lo digo a mí, sembremos la palabra, aunque de pronto no veamos los frutos. No nos cansemos en sembrar, que es Dios el que hace crecer. ¿Por qué tenemos que sembrar también? Porque, como decía la segunda lectura de hoy, cada quien tendrá que comparecer ante Cristo sobre lo que hizo, de bueno o de malo, y cada quien va a recibir su recompensa si sembró la palabra o no sembró. Si fue trabajador, sembró o no sembró, también tenemos que comparecer, que ahí también en el fondo hay un mensaje de juicio. El que quiere sembrar, que siembre. El que no quiere sembrar, que no siembre, pero eso sí, que se atenga a las consecuencias, porque también ahí está la advertencia, ¿verdad? Pero en el fondo el mensaje más grande es: la semilla va creciendo, es algo poderoso, empieza creciendo aquí y trasciende hasta la vida eterna, al reino de los cielos. Así es que sembremos, hermanos, no nos cansemos de sembrar la semilla en el esposo, en la esposa, en los hijos, y cuanta gente uno pueda abarcar, hay que sembrar sin cansarse, porque Dios es el que va a hacer crecer. Amén.